Muy buenas noches, hermanos y amigos. Ya estamos en la tercera semana del curso de Panorama del Antiguo Testamento. Quien le habla es Ernesto Vaca Mendoza, profesor del curso mencionado. Hoy nos toca estudiar de una manera muy panorámica el libro de Levítico. Y bueno, el libro de Levítico viene casualmente el nombre del griego Leuticón, porque creo que ya habíamos estudiado en la primera semana que la primera traducción de la Biblia fue la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, como es una Biblia griega, el término Leuticón tiene que ver con los levitas, y de ahí se llama Asunto de los Levitas, o algunos también le llaman el libro de la ley y el sacrificio. Ahora, hay temas importantes dentro de este libro. Este libro abarca 27 capítulos. Dentro de estos 27 capítulos están divididos de una manera casi simétrica, simétrica, en el sentido de que los primeros capítulos y los últimos capítulos refiere a un tema de los rituales. Tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con los diezmos. Y el segundo tema importante de este libro es acerca de los sacerdotes, aquellos hombres que fueron elegidos por Dios para servirle y para ser representantes y intermediarios entre Dios y el pueblo. Y por último, acerca del tema de la pureza moral que el pueblo tenía que tener para con Dios. Entonces, esos son los temas muy importantes, y el tema central de la Biblia, de este pasaje, de este libro, es acerca de el día de la expiación. Y eso es un tema muy importante que después en el Nuevo Testamento se desarrolla en realidad ya de una manera muy completa con la presencia de Jesucristo, quien es quien hace expiación por nuestros pecados. Ahora, este libro casualmente trata de asuntos de las responsabilidades de los levitas. Estos debían enseñar al pueblo cómo se debía adorar a Dios, cumpliendo las leyes establecidas por Dios, además de ser informado del pueblo de cómo debe vivir en santidad. Algo que cabe resaltar es que en este libro aparece 56 veces la mención que Dios dio estas leyes a Moisés, dentro de esos 27 capítulos. El Éxodo ocurrió en el año 1445 y el tabernáculo fue terminado un año más tarde. Es por esa razón que es interesante esto, porque ¿cuál es el contexto en el que se escribe este libro? Levítico retoma el registro en este punto, probablemente revelado en el primer mes, es decir, el mes de Abib o Nisán, del segundo año después del Éxodo. Ahora, antes de continuar, quiero que ustedes puedan ir al libro de Éxodo. Es interesante porque Moisés, ya en el último capítulo, Dios habla con Moisés, y miren en el verso 34 del capítulo 40, entonces le dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba.
Pero mira lo que dice en el verso 35 del capítulo 40. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Moisés, hasta el libro de Éxodo, no podía entrar en el tabernáculo de reunión. Y ese es el contexto en el que nos va a poder ayudar a entender mejor este libro. Antes del año en el que Israel acampó en el monte Sinaí, en primer lugar, la presencia de la gloria de Dios nunca antes había residido formalmente entre los israelitas. En segundo lugar, un lugar central de adoración como el tabernáculo nunca antes había existido. Pero vemos que Éxodo termina y ya estos dos primeros se habían establecido, es decir, un lugar central de adoración y la misma presencia de la gloria de Dios en ese tabernáculo. Pero algo que todavía no iba a suceder es ese conjunto de personas que tenían el conocimiento claro de Dios, de qué hacer y cómo servir a Dios como sacerdotes, pues este libro de Levítico establece esto. Y el punto 3, que es el conjunto estructurado y determinado de sacrificios y festividades que no había sido dado, es en este libro que empieza Dios a establecerlo. Igualmente como el sumo sacerdote, un sacerdocio formal y un conjunto de trabajadores del tabernáculo que no habían sido establecidos. Al concluir Éxodo, por eso es que yo les decía que el punto 1 y 2 ya estaban establecidos, pero el punto 3 y 4, que era la estructura y el establecer sumos sacerdotes, no había sido establecido. Así que por esa razón es que este libro tiene importancia, porque este libro empieza a detallar todas estas cosas. Ahora, algo que también es interesante es que Éxodo 19:6, en Éxodo 19:6 llamó a Israel a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Levítico es a su vez la instrucción de Dios para su pueblo, que acaba de ser redimido, enseñándole cómo adorarlo y obedecerle. Ahora, el escritor, como ustedes ya bien saben, por la primera clase, es Moisés. Los 5 primeros libros, como ya nosotros sabemos, ha sido escrita por Moisés. Ahora, el lugar en el que transcurrió para que se lleve a cabo este libro fue en el monte Sinaí y en Canaán. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? Es instruir a Israel cómo ser santo y cómo ser de bendición para los demás pueblos. Es interesante que, como yo les había dicho, la palabra que más se repite en este libro es santidad. Y es por esa razón que el verso clave es Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado para Dios, separado para Dios, es decir, ser exclusivo para Dios, ¿verdad? Es por esa razón que esto es importante entenderlo, porque eso nos va a ayudar, este libro nos va a ayudar a poder entender lo que el Señor demanda de todos los creyentes, a ser santos. Y eso es lo que refuerza en el Nuevo Testamento. Este libro es la base para lo que el Nuevo Testamento está estableciendo Dios. Ahora, las ideas claves de Levítico se desarrollan en base a la persona santa de Dios. Y una de las cosas quizás más prácticas para poder entender la santidad de Dios es, por ejemplo, el sol, ¿verdad? El sol es un astro creado por el Señor y Él es el que alumbra durante el día. Ahora,
La luz del sol ilumina y no nos hace, mejor dicho, no nos mata, si es que nosotros estamos ahorita a miles de kilómetros de este astro. Pero si nosotros estaríamos a unos kilómetros del sol, nos consumiría automáticamente. Es más o menos una comparación burda, claro, para darnos cuenta de cómo es la santidad de Dios. Si bien es cierto, Él es un Dios bueno, pero al ser un Dios bueno es un Dios también puro. Y nosotros, como ya habíamos estudiado el libro de Génesis, no tenemos ya una condición pura, sino simplemente somos seres pecadores, ¿verdad? Tenemos una condición pecaminosa que nos separa literalmente de Dios, que no nos permite estar en comunión estrecha con Él. No podríamos vivir mirando a Dios cara a cara, no lo podría soportar ningún ser humano. Ahora, es por esa razón que este libro habla mucho de ese contraste entre la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. Ahora, ¿qué otras cosas nos ayudan a ver este libro también? Es que este libro nos muestra también ese pacto mosaico condicional que emerge a la superficie a lo largo del libro, pero particularmente en el capítulo 26. ¿En qué sentido? Que el capítulo 26, por ejemplo, habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la obediencia. Dios está diciendo, yo hago un pacto condicional. ¿Por qué? Porque si tú me obedeces, te va a ir bien, te voy a bendecir. Pero si me desobedeces, simplemente va a haber consecuencias terribles por ello, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con ese pacto mosaico condicional. A diferencia del pacto abrámico, es incondicional. ¿Recuerdan en qué libro estaba el pacto abrámico? Esa es una de las preguntas para el examen final. Así que si usted toma en cuenta este video, va simplemente a tomar en cuenta y va a sacar la respuesta de las clases anteriores, si la ha tomado en cuenta. Ahora, ¿qué más nos enseña este libro? Uno no puede evitar reconocer las implicaciones proféticas en los castigos por la desobediencia, pero es inevitable. Al ser un Dios santo y nosotros somos seres pecadores, vamos a ver en este libro que Dios da como herramientas para poder acudir a Él, ¿verdad? En humildad y pedirle al Señor que Él nos pueda perdonar. Es por esa razón que hay ofrendas. Dentro de esas ofrendas, lo que nos enseña es, por ejemplo, las ofrendas que eran cereales, las ofrendas de paz, las ofrendas quemadas que se daban, las ofrendas de purificación y las ofrendas de restitución. Hay 5 ofrendas. Es sinónimo la palabra oblación. Oblación es también una ofrenda dada a Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos ver? Vemos que Dios, al elegir sacerdotes, lo que busca es consagrarlos. Ahora, ellos tenían una gran responsabilidad. Ellos tenían que vivir en una santidad tal que debían ser ejemplo para todo el pueblo. Ahora, es interesante que cuando Dios da las leyes y cuando Dios ya separa, por ejemplo, a la familia de Aarón, los separa para que ellos sean sus sacerdotes, Aarón el sumo sacerdote, y después sus 2 hijos, Nadab y Abiú. Pero tristemente sucede algo en el capítulo 10
En el capítulo 10, Nadab y Abiú dice: hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ahora, la Biblia no da esa claridad con respecto a lo que se refiere con fuego extraño, pero continuamos con la lectura de este capítulo y en el verso 8, 9, 10 dice algo, y lo voy a leer. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos inferir de esto? Es que si Dios dijo: no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, lo que está prácticamente haciéndonos ver Dios, no lo dice con claridad, pero lo inferimos de lo que él dice en los versos posteriores, es que posiblemente Nadab y Abiú fueron a ofrecer ese fuego, pero bajo los efectos del alcohol. Y es por esa razón que Dios, ¿qué es lo que hizo? Al ser santo, al ser apartado del mal, simplemente Él los eliminó. Inmediatamente ellos dice que cayeron muertos y tuvieron que sacarlos, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que Dios pretendía con esto? Es infundir temor por su presencia a todo el pueblo. Porque imagínense si Dios no hubiese hecho nada y el pueblo los hubiese visto, porque siempre en nuestro diario vivir nos podemos dar cuenta, ¿no? Aunque tú puedas decir que nadie te ve, pero hay alguien siempre que te ve. Y quiero o no, siempre en ese momento quizás uno que otra persona del pueblo los hubiese visto entrar bajo los efectos del alcohol. En este caso era muy común tomar vino o sidra en ese tiempo. Entonces, ¿qué hubiesen pensado? Entonces, ¿de qué sirve entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, si solamente tienen que ser personas consagradas? Lo que el Señor quería era provocar en ellos ese temor santo de que su presencia es, como dice la Biblia, fuego consumidor. Y literalmente eso sucedió. Y es por esa razón que después Dios, después de haber ejecutado su juicio sobre estos hijos de Aarón, le da las instrucciones a Aarón para que su hijo, en este caso Eleazar, no cometa esa misma imprudencia, ¿verdad? Es interesante este libro, ¿por qué? Porque en el verso 10, por ejemplo, dice algo que está enmarcando casi todo lo que contiene el libro. Dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esas son palabras importantes, porque todo el libro quiere dar a entender eso. Aquí se habla, por ejemplo, de impureza y pureza. La impureza está relacionada con la muerte. Es por esa razón que un israelita, un sacerdote, no podía tocar un cadáver, o no podía tampoco acercarse a una mujer que estaba en su menstruación, o un hombre que había eyaculado. Ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que bañarse, y al día siguiente, eso era la manera de purificación, y al día siguiente ellos podían tener esa capacidad de acercarse al sacerdote para que pueda interceder por ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este libro también? Que dentro de este libro, Dios también
habla acerca de los animales impuros y puros. No nos dice por qué, como muchas de las cosas que el Señor cuando nos dice que hagamos algo no nos está diciendo por qué. Él simplemente lo que quiere es obediencia. Es lo mismo que le dijo a Adán, ¿verdad? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no le dijo por qué. Ahora, mejor dicho, le dijo porque de cierto morirás, pero no había algo más, simplemente él tenía que obedecer, simplemente él no obedeció. Aquí él no está diciendo por qué este animal es inmundo y por qué este animal sí es puro. El Señor está estableciendo eso. ¿Qué más vemos en este libro? Lo que justo les había dicho, que es el centro de este libro, es lo que aparece en el capítulo 16, el día de la expiación. Y dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá, es la que iba en la cabeza. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, dentro de ello es importante porque este día de la expiación solamente se realizaba una vez al año. Y así como ustedes ven aquí, hay órdenes precisas, estrictas de cómo debía ir el sumo sacerdote. Él tenía que lavarse, tenía que ponerse la túnica, tenía que ponerse un calzoncillo especial de lino. Todo eso se tenía que obedecer a cabalidad. Pero después estos dos machos cabríos, uno dice se echaba suerte por Jehová y el otro suerte por Azazel. Ahora, no se sabe. A los comentaristas no hay una claridad al respecto. Pero lo que se entiende de que uno de ellos se sacrificaba y el otro simplemente se le mandaba al desierto. Es como una manera de agarrar y alejar el pecado del pueblo, ¿ya? Es una manera de hacer que el pecado esté lejos del pueblo. Eso es lo que más o menos tratan algunos de explicar a qué se refiere esto y cuál era el propósito de por qué Dios había puesto 2 machos cabríos. Ahora es interesante también en este libro que el Señor daba ciertas, de acuerdo a las condiciones del pueblo, para ofrecer ofrendas, es decir, machos cabríos, o si eran personas muy pobres, pueden ser palominos, lo que nosotros conocemos como palomas, o también harina. Y las unidades, pues, son unidades propias de esta época, un efa de harina, decían, ¿verdad?
o un gomer de aceite. Entonces, este tipo de ofrendas iba de acuerdo a la condición social. Vemos ahí también Dios en su omnisciencia que Él les exigía de acuerdo a la condición en la que se encontraban. Imagínense pedirle a una familia muy pobre un macho cabrío o un becerro. Quizás no tenía la capacidad de adquirirla o no la poseían porque muchos de ellos las criaban, ¿verdad? Entonces vemos a un Dios ahí de misericordia, a un Dios que entiende la condición de las personas. ¿Qué más vemos en este libro? Vemos en este libro los temas que yo ya les había dicho, la santidad, acerca de la sangre como algo muy sagrado. La sangre se tenía que derramar totalmente de los sacrificios, de los animales hechos. El sacerdocio, las impurezas, las fiestas. Ahora, esto es también muy interesante, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque sinceramente nosotros hay veces no llegamos a entender la importancia de este libro, pero por ejemplo, con respecto a los sacrificios podemos darnos cuenta que esos 5 sacrificios y ofrendas eran simbólicas. Por ejemplo, uno de ellos, su diseño consistía en permitir que el adorador verdaderamente penitente y agradecido expresara fe y amor hacia Dios al llevar a cabo estos rituales. Cuando el corazón no era penitente y no estaba agradecido, Dios no se agradaba del ritual. Es por esa razón que Él daba condiciones, que el becerro, el macho cabrío tenía que ser sin defecto. Imagínase si yo agarraba y tal vez agarraba cualquier animal que yo quería, voy a ofrecer mi sacrificio y lo presentaba al sacerdote. Simplemente Dios no se agradaba a tal punto de que esa persona podía morir. Ahora, las ofrendas eran quemadas, simbolizando el deseo del adorador de ser limpiado del pecado y enviar el humo fragante de la verdadera adoración a Dios. La multitud de pequeños detalles en la ejecución de los rituales consistía en enseñar exactitud y precisión que se extendería a la manera en la que el pueblo obedecía las leyes morales y espirituales de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta? También es que hoy en la actualidad, por ejemplo, ya nosotros no ofrecemos, ¿verdad?, esos sacrificios. Nosotros ya no necesitamos ofrecer esos sacrificios. Y es ahí que esa palabra expiación tiene gran importancia. Porque si bien es cierto en la época de Levíticos, o la época mosaica, mejor dicho, estos sacrificios solamente cubrían el pecado. Porque todavía no estaba consumado totalmente el pecado. Es a través de Cristo que literalmente se expía totalmente los pecados. Y expiación significa pagar por los pecados de otra persona a través de un sacrificio. Es muy importante tomar en cuenta esto, porque esto nos va a ayudar a entender mucho más el Nuevo Testamento, que como yo les había dicho, ese libro es
es el que va a dar la claridad para poder comprender mejor el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué más también aprendemos de esto? Es que en este libro podemos ver que Dios quiere hacernos ver las serias consecuencias de la desobediencia. De la misma manera que Dios quitó la vida a Nadab y Abiú porque tomó las cosas santas de una manera simple, como dice la Biblia, ¿no? Lo tomó como profano, como algo que no tiene valor, y hubo consecuencias. De la misma manera, hoy el Señor nos está haciendo ver eso. Ahora, ¿qué luz nos da el libro de Levítico para lo de Cristo? Es que así como había las fiestas de la Pascua, aquí lo que vemos es que ahora Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Y la Pascua era esa celebración que hacía el pueblo, que hizo el pueblo judío cuando salió del pueblo de Egipto, ¿verdad? Para tener esa esperanza de ir a la tierra prometida. Es interesante este libro y por el cual yo les animo que ustedes puedan seguir meditando. Dentro de este libro hay personajes importantes, ya los nombré: Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar y Itamar. Entonces, ¿qué podemos ver dentro de este libro? El carácter de Dios, que Dios es accesible. ¿Por qué razón? Porque Dios les dio instrucciones a los levitas para que el pueblo pueda acercarse a Dios. Uno, reconociendo y siendo agradecido de lo que Dios le estaba dando, y también a pedir perdón cuando ellos fallaban, cuando ellos pecaban contra Dios. Uno, que Dios es glorioso, que la gloria de Dios en su misericordia descendía en el tabernáculo, ¿verdad? Que Dios es santo, es apartado del mal, y de que quiere un pueblo apartado también de todo mal. Y por último, que Dios se aira también, y como consecuencia Él castiga a todo aquel que pisotea sus mandamientos y sus leyes. Bueno, hermanos, quizás es el tiempo corto, pero espero que sea enriquecedor y que lo puedan considerar, que lo puedan tomar en cuenta. Yo voy a mandar la separata también, y en el transcurso de estos días voy a enviarles el pasito con preguntas del libro de Éxodo y Levítico. Así que muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.